interesante porque, bueno, revela algunos datos, la investigación que ustedes realizaron respecto de la cantidad de pérdida de puestos de trabajo en relación al mismo periodo, por ejemplo, de 2017. Sí, efectivamente, lo que se observa en este primer semestre, nosotros hicimos un informe desde CEPA analizando los despidos y las suspensiones del primer semestre de este año, y lo que computamos fueron más de 26.000 despidos y suspensiones, algo más que el año pasado. El año pasado habíamos computado 22.300 aproximadamente, lo cual... Bueno, lo primero que podemos concluir es que esta cuestión de los despidos por goteo, diría, bueno, continúa, no solo no se ha acabado. A lo largo de los 6 meses de justamente del 2018 vos tenés despidos, diría, prácticamente todos los sectores. Tal vez en los primeros meses más concentrados en lo que tiene que ver con la actividad pública, con el sector público, y luego... tal vez en mayo y en junio, concentrados en lo que tiene que ver con la actividad privada. Allí se lleva la gran mayoría de los despidos, claramente el sector industrial, que diría que tampoco es una novedad. Desde diciembre del 2015 en adelante vos tenés despidos todos los meses religiosamente en lo que tiene que ver con el sector industrial. Bueno, Hernán, lo más triste, decía yo, de esto también tiene que ver con lo que va a suceder a futuro. Y esto en realidad lo agrego yo, seguramente ustedes tendrán desde el CEPA y vos tendrás tu mirada, ¿no?, respecto de lo que va a pasar. Pero mencionabas dos sectores, puntualmente el sector de la industria. Bueno, hemos hablado hoy con José Ignacio de Mendiguren, José Urtubey hace unos días. Los industriales lo que dicen es que lo que se viene, si no se toman medidas rápidamente, tiene que ver con pérdida de puestos de trabajo, y pueden ser muchísimos en el próximo semestre y a 2019. Y el otro sector que mencionabas también tiene que ver con los trabajadores del Estado. Bueno, es importante recordar que a fin de año van a cesar contratos que, claro, son anuales, terminan el 31 de diciembre, y a partir de 2019 gente que no tendrá empleo, más allá de la falta de ingresos, de que no habrá nuevos ingresos, sino que hay gente a quien se le vence el contrato y se va a quedar sin trabajo. Hablamos de trabajadores del Estado también, exactamente, ¿no? Y un recorte adicional el 2019. A ver, para ponerlo en números, los 354 despidos de Telam representan aproximadamente 100 millones de pesos. El compromiso del gobierno anunciado en estos días es de 20.000 millones. Es decir, 250 veces lo que pasó en Telam. Con lo cual, evidentemente, de acá a fin de año nos esperan, sobre todo en el sector público, una cantidad importante de despidos. Vos me mencionabas con mucha precisión la no renovación de contratos, estrictamente, que es lo que ha planteado el gobierno. El sector industrial, lo mencionabas también, uno puede esperar que en el futuro también tenga un devenir aún más complicado que el que tuvo hasta hoy. Recién Feletti hablaba del giro en descubierto que tienen muchas de las pymes en la Argentina. Efectivamente, yo diría que está arriba del 100%. Ayer revisaba algunos de los bancos y la tasa de interés que habilitan a los giros en descubierto, en realidad el costo financiero total, y está entre el 100 y el 120%, con lo cual, naturalmente, el costo de financiamiento está por las nubes, y eso impacta indefectiblemente en lo que tiene que ver con la evolución del empleo en el sector industrial. Bueno, es preocupante. Hicieron unas plaquitas, ¿no?, para que vos nos expliques, y con los números concretos respecto de, bueno, el relevamiento que realizaron desde el CEPA. A ver, relevamiento del Centro de Economía Política Argentina, despedidos o suspendidos primer semestre de 2018. Sí, efectivamente, 4.368 es el promedio mensual. Recién te mencionaba, los primeros 2 meses fueron más duros, los últimos 2 meses, tal vez los del medio fueron un poco menos intensos. Esto supera ampliamente lo que significó el promedio, que estaba debajo de los 4.000, 3.800 aproximadamente, en el año anterior. Fíjate que, bueno, ahí lo mencionaba, 17% por encima del año 2017, del primer semestre de 2017. Desde noviembre de 2016 hasta fines de junio del 2018 tenemos computados más de 76.000 despidos y suspensiones. Las suspensiones son una cosa también muy importante a considerar, sobre todo en el sector industrial. Fíjate, uno de los sectores o el sector más afectado en este primer semestre del 2018 en la industria es el sector textil. Tiene aproximadamente 2.500 entre despidos y suspensiones. 2.000 son suspensiones. ¿Qué es la suspensión? ¿Qué está reflejando? Bueno, el atrasamiento en la cadena de pagos, las dificultades en la cadena de pago, cuando se te atrasan los plazos en la cadena de pago, es decir, el que me tiene que pagar se atrasa, bueno, ¿yo qué hago? Y bueno, trato de financiarme, no puedo en el banco porque es muy caro, atraso el pago de mis propios trabajadores, o básicamente los mando a la casa con vacaciones anticipadas, o les digo, no vengas esta semana porque no tengo para pagarte. Hernán, a esto le sumamos también los retiros voluntarios, ofrecimiento de retiros voluntarios, que en algunos casos no sé si hay un registro de eso muy exacto. No, nosotros tratamos de computarlos porque nuestro relevamiento un poco nos permite justamente esta cuestión, pero naturalmente
el retiro voluntario es una especie de despido, pero que claramente no se computa en términos registrados porque la persona decide irse. Lo indemnizan, pero finalmente tiene las características de un despido porque la empresa muchas veces te presiona que tome finalmente el retiro voluntario. El retiro voluntario no va solo, va con la amenaza de despedir posteriormente, con lo cual prácticamente te obligan a que agarres el retiro voluntario antes que te despidan y no cobres la indemnización. Ahora te pregunto, Hernán, a veces el gobierno, escuchamos referentes del gobierno que lo que dicen es no, pero se ha generado empleo, se han generado puestos nuevos de trabajo. Acá hubo un traspaso, digamos, a generación de nuevos puestos de trabajo en paralelo a esto que nosotros estamos contando. Sí, claramente. Efectivamente, eso sucede. Nosotros si vemos la foto fija, nos encontramos a esta altura del partido igual que a finales de 2015. Es decir, hay una caída y una subida, pero en el medio creció la población económicamente activa, con lo cual en términos concretos vos tenés menos empleo que en ese momento. Ahora, ¿qué sucedió además internamente? Y esto es bien interesante mencionarlo. Yo recién mencionaba, el sector industrial perdió en términos netos 76.000 puestos de trabajo. 76.000, tiene 76.000 menos que a diciembre de 2015. Sí. ¿Qué pasó para que estemos en el mismo punto? Bueno, lo incluyeron en otros sectores, básicamente en sectores de servicios. Claro, ¿qué sucede? ¿Por qué sucedió esto? El sector industrial claramente tiene salarios mucho más altos que el promedio de la economía, diría, y que particularmente varios sectores de los servicios que son los que finalmente contrataron, con lo cual vos te ahorraste unos mangos, por decirlo. Tal vez no es la misma persona, ¿no? Claro. En el medio hay un proceso económico un poco más complejo, pero claramente hay un recorte de lo que tiene que ver con el costo salarial, dicho en términos empresarios, justamente con los salarios. Bien. Bueno, teníamos otra plaquita que tiene que ver con la cantidad de trabajadores que pertenecen al área del Estado, ¿no? Bueno, fíjate, el 46% de los despidos o suspensiones, acá prácticamente no hay suspensiones, en el Estado no hay suspensiones, directamente son despidos o recorte de los contratos existentes. Un poquitito menos de la mitad corresponden al sector público justamente, la otra mitad, el 54%, corresponde al sector privado. Esto representa al sector público 12.000, casi 200 trabajadores. Bueno, y acá un poco la apertura interna, esto es interesante también mencionarlo, dentro de lo que tiene que ver con el sector del poder ejecutivo, diría, los entes descentralizados, las municipalidades, los distintos niveles del Estado, las provincias, tenés 7.600 despidos. Y el resto, 4.600 casi, pertenecen a empresas de capital estatal. ¿Por qué esto es interesante? Porque esa cláusula figura como un ítem particular en el memorándum de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estas son dos cláusulas distintas, diría en el memorándum. Por un lado, el compromiso con el Fondo Monetario es: voy a recortar salarios y cantidad de trabajadores en el Estado, es decir, gastos de funcionamiento, pero a la vez voy a reducir el déficit de las empresas públicas. Con lo cual ha habido despidos. Telam se incluye en esos 4.600. Y uno presume, como el déficit todavía existe, que allí al menos va a haber alrededor de 10.000 despidos adicionales en este año y el año próximo. Además de los contratos que no se renovarían, que yo mencionaba hace instantes, ¿no? Hablamos de eso va dentro de los gastos de funcionamiento. Eso va, digamos, el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario a recortar 60.000 millones de pesos este año. 30.000 en obra pública, 10.000 todavía está pendiente en saber en qué corresponde y 20.000 en gastos de funcionamiento, que básicamente es esto, pero eso va englobado dentro de lo que sería el Poder Ejecutivo. Bueno, ahí vamos a la tercera, pero también podemos afirmar, en base a esto que estamos viendo, que también estas premisas o directivas, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional, podemos hablar de los despidos en Telam que se dieron ahora en las últimas semanas, pero todo esto de lo que estamos hablando viene ya desde el año anterior, es decir, estos despidos por goteo de los que nos hablaba Hernán, mucho antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero que de alguna manera se iba preparando un escenario. Efectivamente, hay un informe que realiza el gobierno, diría que a mediados de 2017, que habla justamente del déficit de las empresas públicas y plantea lo que ya despidieron y plantea o sugiere lo que va a pasar. Estamos hablando de hace un año y medio atrás, tal vez, con lo cual evidentemente esa tarea ya la venían cumpliendo. Bueno, los datos lo reflejan, pero también está claro que en esa etapa que uno podría englobar, como dice el gobierno, en gradualismo, fue despidos por goteo, con lo cual lo que se espera es que tenga más intensidad en los despidos, al menos en ese rubro, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, y hablamos del porcentaje que pertenece al sector privado, ¿no? Sí, en realidad acá va el 54%, decía recién el sector privado, el 38% corresponde a los trabajadores de la industria, que allí están bien indicados, 9.872 trabajadores, la amplia mayoría del sector privado.
se lo lleva justamente la industria. Fíjate, recién te mencionaba, son 2.500 suspendidos de esos 9.800 justamente en el semestre, una parte muy importante, un cuarto de los despidos tienen que ver justamente con suspensiones. En los servicios tenés prácticamente 3.600, un poco menos, naturalmente allí tenés menos servicios, menos despidos en los servicios, yo recién lo mencionaba, de hecho compensaron parte de los despidos del sector industrial. Bueno, la verdad es que los números son preocupantes, preocupante el escenario cuando miramos hacia atrás y también cuando pensamos lo que va a pasar en los próximos meses, ¿no? Y ustedes a través de estos relevamientos que realizan, la verdad es que nos traen muchísima claridad, ¿no? Porque cuando hablamos de esto, de pérdida de puestos de trabajo en contraposición con lo que explica el gobierno, el mensaje queda como confuso, ¿no? Y no queda claro exactamente. Despidos, ¿de cuántos despidos hablamos? Bueno, Telam, 357, pero ¿cuántos más? Bueno, y la última placa. Fíjate esto, 3.529 despidos de encierres de empresas o plantas. Sí. Este es un dato muy importante. 15% del total corresponde a cierres de empresas o plantas dentro de una empresa. Es decir, hay una parte muy importante que no es sencillamente el despido, hay empresas que están ajustando su personal, sino que directamente bajan la persiana. Claro. Esto es un dato muy importante que además tiene coincidencia con el primer semestre de 2017, es decir, el 2017 el 16% también correspondía a cierres de empresas, es decir, hay una continuidad en ese proceso que yo diría lamentablemente se va a profundizar en el futuro. Bueno, se me ocurre de esto solo preguntarte un montón de cosas, a qué sectores pertenecen esas empresas, en qué áreas, cuáles han sido las causas que llevaron a los cierres. Rápidamente se me ocurre, bueno, los incrementos en las tarifas, por ejemplo, que es lo que nos dicen a nosotros, pero ¿qué más podemos decir? Ahí tenés textil, recién lo mencionaba, metalúrgico y autopartes. Esos son los tres sectores, al menos en este semestre, que concentran, diría, el 70% de los despidos y suspensiones de lo que tiene que ver con la industria. Bueno, las razones diría que son 4. El aumento de las tarifas, la apertura importadora, la caída del salario real y el aumento del costo del financiamiento. Las 4 cosas, cuando yo las analizo individualmente y pienso qué va a pasar a futuro, la verdad que el futuro no es muy provisorio, al contrario diría, las tasas no creemos que vayan a bajar, no creemos no va a haber cierre de las importaciones, las tarifas van a tender a aumentar y el consumo tiende a caer, con lo cual estamos hablando de pymes que venden el 80%, 90% al consumo interno. Lo que viene para ese sector es muy complicado. Muy complicado. Hernán, muchísimas gracias. Ha sido muy claro como siempre en explicarnos y está bueno saber, ¿no? Porque cada uno de estos números, como decimos siempre, tienen que ver con un puesto de trabajo que para una persona es importantísimo, es una gran parte de la vida, ¿no? De hecho, cuando uno pierde el empleo, bueno, al día siguiente no sabe exactamente qué es lo que va a hacer, nada más y nada menos que eso, tan importante como eso. Gracias, Hernán, y gracias al trabajo que hacen siempre desde el CEPA, que nos resulta tan útil en estos tiempos. Gracias, gracias por venir. Bueno, nos vamos con Majo, a ver qué está pasando en el mundo del espectáculo.